Cooperativasregiones.cl. Muchas gracias, amigas, amigos, por acompañarnos en esta entrevista con la gobernadora regional electa, Andrea Macías, que está a poco menos de un mes de asumir este nuevo cargo de la administración pública. Esta entrevista, por supuesto, está siendo transmitida a través de Cooperativa Regiones y le damos la bienvenida, por supuesto, a Andrea Macías Palma. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, muchas gracias. Es un gusto poder saludarte y participar aquí en este espacio de conversación siempre tan necesario. Andrea, ¿qué significa para ti ser la primera gobernadora de la región de Aysén y que una mujer justamente sea quien ocupa este cargo histórico? La verdad es que sin duda un tremendo orgullo. Creo que viene a ratificar el compromiso de trabajo político y social que de manera permanente he ido desarrollando durante todo el transcurso de mi vida. Y me siento profundamente agradecida y honrada, sobre todo por la confianza depositada en mi persona, pero también en el proyecto político que encarnamos y lo que pusimos a disposición de nuestra región finalmente durante el proceso de campaña. ¿Esperabas que la victoria en esta se diera en primera vuelta y con esta diferencia? Porque fue bastante considerable la distancia que tomaste de tu más cercano contendor, que en este caso fue Raúl Rudolphy de Chile Vamos. Sí, la verdad es que siempre estuvimos muy convencidos de que íbamos a ganar, no teníamos duda. Y a partir de ello trabajamos para que esto resulte en primera vuelta, porque también recordar que veníamos de un proceso de elecciones primarias. Esta candidatura es una candidatura que tiene una base fuertemente democrática, donde participamos 5 candidatos en la elección primaria, resultando electa con la primera mayoría. Entonces, teníamos también ese análisis respecto de que hubo un acuerdo transversal de efectivamente poder estar todos tras esta candidatura, aportar desde los distintos espacios, y eso sin duda permitía poder sumar a todos y a todas, que en el fondo era lo más relevante. Habían otros factores, recordemos que, por ejemplo, casos que se investigan por corrupción a nivel nacional ya habían empezado a tocar la región de Aysén y en particular también al Partido Socialista. Me refiero, por ejemplo, a la investigación no formalizada que se lleva en el municipio de Coyhaique, que en estos momentos está encabezado por el alcalde Alejandro Guala del PS. ¿Sentiste que este tipo de hechos podía impactar en algún momento en tu candidatura? La verdad es que, Javier, fue algo que lo pensamos en algún minuto. Uno evalúa las cosas también en su justa medida, y en ese sentido también, y volviendo un poco hacia atrás, cuando uno dice, bueno, finalmente esta votación también tiene que ver con la consecuencia y con la coherencia con la que uno ha actuado durante su trayectoria. Recordar que una vez se conocen estos antecedentes, sabiendo que eran en el marco de una investigación, no era un comentario de alguna parte, por lo tanto era una información que aun cuando no se haya iniciado una investigación formal específica en la Municipalidad de Coyhaique, había un vínculo. O sea, cuando una información surge en un contexto de investigación, tiene claramente otros ribetes. Y desde ahí, bueno, yo fui la primera persona en salir públicamente a solicitar primero a mi partido que efectivamente se suspenda la militancia y que se tome una posición, y una posición que tiene que estar muy en sintonía con lo que hoy día demanda la ciudadanía, que son altos niveles de transparencia, altos niveles de probidad, y donde efectivamente nosotros y quienes estamos en el ámbito de la toma de decisión no debemos olvidar que esto no es para servirse, esto es para servir, y que uno puede tomar malas decisiones, a lo mejor sin duda, me va a pasar en mi gestión, voy a errar a lo mejor sin intención probablemente, pero de ahí a estar vinculado a actos que puedan ser constitutivos de delito, hay una distancia muy grande. Entonces, en ese sentido, y previo a ello, también traíamos una historia detrás. Yo también había sido muy crítica de la gestión municipal, porque hay situaciones y materias que estaban vinculadas con el gobierno regional que yo siento que estábamos que podríamos haber hecho más cosas. Cuestioné en su minuto también a los equipos, no a todos, ¿cierto? Uno reconoce ahí
trabajadores, trabajadoras que son de trayectoria, pero también uno ve que hay dinámicas que se van instalando y que no son sanas para la administración pública. Y ahora vas a asumir este rol en el gobierno regional de Aysén, también en el marco de una investigación similar, ¿no? También vinculada a casos Luminaria, en este caso por las licitaciones, dos licitaciones del 2017 y del 2018, por soluciones fotovoltaicas para sectores rurales. Eh, para los que nos ven de otras regiones, la región de Aysén tiene muchos sectores donde todavía no hay una conexión a la red eléctrica. Por lo tanto, este tipo de soluciones son súper necesarias para mucha gente de los sectores rurales y justamente este tipo de licitación que va en beneficio de la comunidad finalmente aparece investigada por posibles irregularidades que se podrían haber cometido en favor de la empresa Itelecom. ¿Cómo asumes este escenario? Porque ya no es solo el municipio, una entidad lejana o que no te toca directamente, esta vez el gobierno regional. Y además fuiste consejera durante este periodo. Sí, sí, pero con una profunda tranquilidad, Javier. Yo creo que aquí hay que diferenciar las cosas. El gobierno regional es unidad financiera, no solo de ese proyecto de soluciones voltaicas, sino que es unidad financiera de los 60.000 millones de pesos que se administran anualmente en nuestra región, porque eso es el gobierno regional, ¿cierto? Y por lo tanto desde ahí es de toda lógica y era esperable que en el marco de la investigación de Itelecom y de distintas investigaciones, porque hay algunas investigaciones que se han iniciado de oficio y que se está solo recabando antecedentes, y claro, los acuerdos core están en el gobierno regional, los convenios están en el gobierno regional, por lo tanto desde ahí claramente el gobierno regional debe aportar información porque tiene que ver con la génesis de dónde surgen finalmente estos recursos con los que se habría hecho alguna malversación, etcétera. Pero la verdad es que mi tranquilidad es absoluta y precisamente por ser consejera regional, durante estos 3 años que alcancé a ejercer, estuve en ejercicio hasta el 30 de mayo, el gobierno regional tiene funcionarios, trabajadores, trabajadoras que han actuado siempre con probidad. En los 27 años que tiene el gobierno regional jamás el gobierno regional de Aysén se ha visto vinculado a una situación irregular. Pero tú tienes confianza que esto va a terminar sin problemas para los funcionarios que están Yo actualmente tengo confianza en investigados, que no hay los funcionarios formalizado. que actualmente trabajan en el gobierno regional son personas probas. Perfecto, Andrea. Andrea, escuchábamos al gobernador electo por Biobío y señalaba que él esperaba que los cargos de confianza renunciaran. ¿Cómo estás tú con Lo en lógico. esta materia? Claro, sí, que no tuvieran que finalmente iniciar los procesos administrativos para poder removerlos de su cargo, sino que permitir que Sí. esta nueva figura del gobernador regional asuma con todas las facultades que no son muchas tampoco, pero una de ellas sí es justamente nombrar los cargos de confianza. ¿Qué es lo que esperas tú acá en la región de Aysén? Yo encontré muy buena recepción en la intendente respecto de las jefaturas de división. Y además porque uno espera y uno sabe cuando uno está en el ejercicio político, uno sabe que cuando a ti te designan en un cargo, si a ti te designa Juan Pérez, cuando Juan Pérez se va o deja de ser tu jefatura, uno agarra sus cositas y se va atrasito con Juan Pérez. Y eso lo hemos visto en los cambios de gobierno, en los cambios de autoridades, etcétera. Es lo que se espera, es lo ético, lo políticamente correcto. Me hago cargo de mi decisión política. Esto es de dulce y de gras. Entonces, en ese sentido entiendo que no hay dificultad con los jefes de división del gobierno regional. Sin embargo, con el equipo de gabinete de la intendente sí. Y ahí estamos en un entrampe porque esa ha sido una dificultad. O sea, se manifiesta, no, es que Interior no tiene plata para pagar, Interior no tiene plata para pagar remuneraciones y como están cargadas al presupuesto del gobierno regional, no, esa gente ustedes la siguen pagando pero trabaja con nosotros. Es como, no. No, porque ahí hay una jefa de gabinete que es de absoluta confianza y que ella misma, ella sabe que tiene que renunciar, ¿cierto? Hay un asesor, hay un jefe de comunicaciones, los cargos de jefatura son cargos de confianza. Y también hay personas que han trabajado muchos años en el gobierno regional y que por supuesto que van a seguir trabajando tal cual y obviamente no trabajarán más en intendencia como ya está volviendo. Por ejemplo, nuestra secretaria histórica ya volvió a nuestro gobierno regional,
está ahí muy contenta por lo demás, así que yo lo que espero es que efectivamente y prime la calidad ética de las personas. ¿Y la jefa de gabinete no quiere renunciar? ¿La del intendente? ¿Actualmente? ¿Ese es el problema? No, a mí me La habrían informado que seguirían hasta el 31 de diciembre. Que perfecto. seguirían hasta el 31 de diciembre porque el Ministerio del Interior no tiene presupuesto. No es responsabilidad de este gobierno regional que el Ministerio del Interior no haya sido capaz de prever esta situación. Y si es así, chuta, qué lamentable, porque el Ministerio del Interior, recordar que hace un par de meses atrás también revisando el presupuesto de Interior el año pasado devolvieron 70.000 millones, o sea, no es que devolvieron, aquí no se devuelve plata en la administración Lo pública, no ejecutaron. ejecutaron 70.000 millones de pesos, que eso es mucho más que nuestro presupuesto del gobierno regional del año. Entonces estamos hablando de una institución del ministerio que recibe más recursos en este país. Entonces no pueden decir que no, ¿sabes qué? Que este pobre gobierno regional le financie profesionales, eso no es responsabilidad nuestra también, o sea, lo mismo, nos están pidiendo vehículos, nos están pidiendo muebles, nos están pidiendo todo, y esas situaciones la verdad es que no corresponden. Soy una convencida de que es fundamental mantener relaciones cordiales y con objetivos bien orientados a objetivos comunes con la delegada presidencial, en este caso asumiendo que quedaría la misma. Yo desconozco si la van a cambiar, yo creo que sería muy inoportuno hacerlo, creo que no debiera producirse un cambio porque además significa retrasar muchas cosas en términos de proceso, de lograr entender la lógica. Son como monstruitos así grandes que hay mucho que conocer para poder administrarlo. Andrea, bueno, esto es sin duda un avance en regionalización. ¿Qué esperas respecto al cargo de gobernadora regional, de delegada presidencial con la nueva constitución que se comienza también a construir ya en algunos días más? Mira, bueno, un poco con la figura de la delegado presidencial, yo lo que comentaba recién, yo espero que seamos capaces de establecer estos mínimos comunes, que comprendamos la importancia de que los servicios ejecuten los recursos que a la fecha han sido transferidos por el gobierno regional. Estamos con la ejecución presupuestaria más baja de nuestra historia, estamos a mitad de año y tenemos un porcentaje de ejecución de un 25%, Javier. A mitad de año hemos ejecutado un 25%. Eso significa que vamos a recibir un gobierno regional que no está funcionando de manera eficiente, una ejecución presupuestaria que no ha sido la mejor, o sea, a mitad de año un 25% Claro. de verdad no está bien, Pero te debiéramos pregunto, tener por a lo ejemplo, menos... te preguntaba, por ejemplo, si Y tú crees que es necesario tener esta doble figura, una figura regional electa por la ciudadanía con la confianza de la comunidad y una designada por el presidente que básicamente tiene el rol de mantener de cierta forma, el centralismo en las decisiones, ¿no? claro, de coordinar a los CEREMI, ese es el rol que va a cumplir ahora la delegada presidencial, coordinar a los servicios centralizados. Yo creo que debemos avanzar hacia que esta figura no exista finalmente, cuando uno mira lo que es la descentralización en sí. Pero yo en eso igual, y siempre con los demás gobernadores en estos espacios que hemos tenido, noto muchos niveles de ansiedad. Y nosotros debemos ser muy responsables también de la capacidad que tenemos de hacer. Entonces, yo creo que sí, efectivamente es una figura que tiene que desaparecer, pero no puede desaparecer que saquemos una ley que diga que desde mañana no están. Este es un proceso que tiene que instalarse de manera gradual. Si no, nos va a pasar lo que le pasó a los municipios cuando le entregaron educación y que hoy día ha sido un fracaso, porque no tienen capacidad para poder hacerse cargo de la educación en las comunas, porque es de toda lógica, si no es el rol de un municipio. Entonces también en eso hay que ser cuidadoso. Yo creo y espero que avancemos en materia de descentralización fiscal, que las regiones podamos, ¿cierto?, tener mayor autonomía en la decisión de nuestro presupuesto. Más que hoy día la urgencia de eliminar un delegado presidencial, yo creo que hay una urgencia de reformular SUBDERE, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, porque hoy día finalmente uno, claro, habla de descentralización, pero cuando tú te imaginas un organigrama, quien te da el pase para llegar a Hacienda y para todo lo que hay que hacer en materia de políticas públicas, etcétera, es esta SUBDERE, una SUBDERE que tiene asiento en Santiago. Entonces, yo creo que hay que avanzar en regionalización sin SUBDERE. Yo siempre lo digo, las regiones en este proceso no necesitamos tutelaje de nadie. O sea, tenemos el respaldo ciudadano y por lo tanto desde ahí uno asume
que hay una capacidad de poder tomar decisiones en pos del desarrollo de la región. Así que eso como en términos de la desaparición de la figura, porque finalmente este proceso apunta a que nosotros en 30 años más, en 40, en 50 años más, los servicios van a ser regionalizados y vamos a ir avanzando en ello. Pero yo de verdad hoy día no me veo haciéndonos cargo, no sé, de ministerios como Obras Públicas, Salud, como... No, por eso se habla del traspaso de ciertas competencias. Y eso es lo que hay que comenzar a entender. ¿De qué cosas sí me puedo hacer cargo? Porque a lo mejor sí me puedo hacer cargo de la promoción y difusión de turismo, por ejemplo. Esa competencia sí la podemos ejecutar y tener un Cernatur regionalizado donde en vez de pasar 7.000 millones para ejecutar una política que es centralizada, tengamos 7.000 millones para trabajar con nuestros emprendedores en nuestra política regional, con nuestra visión y donde esos recursos lleguen al territorio, no a las ferias internacionales que nos vamos a... No. Entonces, un poco apuntar a eso. Por eso yo siempre digo, hay que bajar los niveles de ansiedad. ¿Y qué espera uno del proceso constituyente? Nosotros lo dijimos, vamos a ser actores activos de ese proceso, estamos ya trabajando, pese a que aún no asumimos, pero ya estamos con equipos conformados, por lo tanto, estamos avanzando en cómo nos volvemos un aporte y desde el gobierno regional, en consideración a que este gobierno dejaron establecido 500 millones de pesos para todo lo que es los procesos de participación del proceso constituyente, 500 millones de pesos anuales. ¿Te acuerdas que hubo una campaña que se cuestionó por 7 días que salían diciendo en la tele como somos paz, seamos paz, algo de la paz? Esa campaña sola, que duró 7 días, costó cerca de 250 millones de pesos y para el proceso constituyente nos dejaron 500 millones de pesos a nivel nacional. Entonces, eso te habla finalmente de la disposición y cómo se mira, cómo se va a llevar adelante este proceso. Nosotros comprometimos ser parte activo, vamos a trabajar con un programa, vamos a apoyar a los 3 constituyentes para que estemos en los territorios, para que haya participación ciudadana, porque nuestra región particularmente tiene mucho que decir en ese proceso. Y hemos estado en conversaciones y en ese sentido se entiende que debemos trabajar de manera muy coordinada y vamos a facilitar los procesos. El gobierno regional se va a hacer cargo de aquello. Perfecto. Andrea, ¿cuáles son los principales desafíos que ves de manera previa a asumir ya este cargo de gobernadora regional de Aysén? ¡Wow! Por Me ejemplo, tiene cuesta el tema de responder la transferencia de competencia. me cuesta responder esas preguntas porque siento que hay tanto que hacer, pero sin duda hay temas que son fundamentales. Yo creo que uno tiene que ver con el ámbito más político, que es poder lograr coordinarnos, ¿cierto? También con nuestras autoridades regionales en función de todo el trabajo parlamentario que hay que hacer para ir sacando esta ley corta de descentralización. Fíjate que el otro día no hubo los votos para cambiar el silencio administrativo por el silencio positivo. Y eso es nefasto porque eso significa que tú cuando solicites una competencia que tienes que pedirla durante los 2 primeros años presidenciales, si en 6 meses no te dicen nada, lo que ellos están entendiendo es que silencio administrativo es negativo, ¿cierto? Y que se está proponiendo este silencio positivo, de poder decir, bueno, si en 6 meses no me responde, se entiende que me la traspasa, porque de cierta forma obligaba a que se genere al menos la revisión del proceso, de los estudios que se realizan, etcétera, para pronunciarse. Entonces, necesitamos que los parlamentarios también se pongan en modo descentralización, lo que siempre reviste dificultades, probablemente, igual ahí hay otros temas que lamentablemente se cruzan, pero mi invitación a todos ellos y ellas ha sido precisamente poder avanzar en esta materia en comunidad finalmente, si aquí en lo que no hay que perderse es que nosotros tenemos que avanzar en mayores niveles de desarrollo para la región, pelear presupuesto para la región, etcétera. Y por otra parte, eso desde lo político, ¿cierto? Desde el ámbito más normativo, digamos, descentralización política. Y ya en materia del quehacer, yo creo que nosotros tenemos un tremendo desafío que es lo que yo siempre he dicho, nuestros socios estratégicos no son los sectores, no son los servicios centralizados, no son las Ceremis. No está bien que el gobierno regional ande haciendo carreteras, la estructurante, o sea, hagamos intrapredial, hagamos otras cosas, pero eso es del Ministerio de Obras Públicas, o sea, hay cosas, cada quien a lo que tiene que hacer. Entonces, desde ahí nuestro desafío es entender que nuestros socios estratégicos para el desarrollo de las personas son los municipios
Y ese es un desafío porque tenemos municipios que no tienen oficinas de fomento, municipios que no tienen capacidad técnica, ¿cierto?, para poder ejecutar iniciativas o formularlas, y en ese sentido el gobierno regional tiene que asistirlos, y ya una vez asumidas vamos a iniciar. De hecho, estamos en conversaciones con la mayoría de los alcaldes de manera súper permanente, porque están también muy motivados y ven en esto una oportunidad de que efectivamente podamos ir avanzando. Finalmente, las personas, la primera respuesta que tienen del Estado son sus municipios. No es la Seremi, no. Lo primero que llega a las personas del municipio, y ahí nosotros tenemos que llegar. Perfecto, Andrea Macías. Andrea Macías Palma, te agradecemos este tiempo. Te deseamos también todo el éxito para los próximos desafíos que vas a comenzar a asumir. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, y bueno, siempre disponible para conversar, agradecer los espacios también, y que todos podamos ir avanzando en esto de los nuevos gobiernos regionales, no gobernaciones regionales. Es terrible. Mucha gente piensa que yo voy a ser la gobernadora como de la gobernación. Si Claro. lo explico, no. Legalmente, y ahí los medios de comunicación también, tienen los nuevos gobiernos regionales. Ese es un desafío conjunto donde todas y todas tenemos que estar, así que nos vaya bien, porque si nos va bien, significa que nos va a ir bien como región, a todas, todos. Cooperativasregiones.cl